Ya, hermano, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Luis. Aquí estamos nuevamente en su casa para compartir un ratito la palabra. Sigue siendo el día 11 del 11, 2022 y son las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. El mini video 22, ¿cómo se llama, doctor? Mira, yo al darle el título sería una explicación al vocablo del diablo, ¿no? Una pequeña explicación al vocablo del diablo. Ya. Mira, quisiera introducir con algunas cosas, porque este tema es fascinante cuando uno lo va examinando a través de lo que se ha creído, lo que se dice, lo que se comenta el diablo. Cuando los hermanos escuchan la palabra diablo, ya tienen una figura en su mente, preconcebida. Una construcción. O una construcción en su mente. Y lo que se dice o lo que se cree tradicionalmente es que este diablo sería el mismo Satanás, por un lado, y que a la vez sería un ángel, Ya. un ser celestial. Ya. El diablo sería un ser celestial, un ángel. Estamos hablando de un ser que no se puede ver, antimateria, dirían incluso algunos, y que vive en alguna parte del espacio, en la corte de los ángeles de Dios. Y este ser en algún momento de la historia, ¿no sé?, fue echado. Ya. Dicen que era muy hermoso, que se llenó de vanidad, y hay varias construcciones ahí, y fue expulsado, y con él se fueron como 3/4 partes del cielo con él. ¿Ya? Eso es lo que yo he escuchado sobre esto. Ya. Y él está muy enojado, ¿me entendí? Porque el Señor tenía un plan muy bonito con los otros, está lleno de envidia. Hay una cuestión, pero una tejida tremenda. Ya. Se ríe más gordo que esta Biblia que tengo aquí acerca del diablo. ¿Ya? Entonces de ahí se toma toda esta tradición, esta idea, ¿no es cierto?, Ya. que el diablo sería en el fondo un ángel caído o rebelde, ¿ya? Y que provoca, ¿no es cierto?, nos provoca a nosotros, nos seduce hacia el pecado, hacia lo malo, porque quiere que Dios nos condene, entonces nos hace pecar, nos asusa. Ya. ¿Ya? Ese más o menos el concepto. Y Además, todo sería cuento esta cuestión. claro, y eso sería, claro, esto que estoy presentando es más o menos lo que se cree, lo que se dice, ¿ya? Ya. Pero cuando uno examina la escritura, y aquí pido voluntad a los hermanos, ¿ya?, que abran el corazón, no se endurezcan, porque a veces las personas se sienten provocadas, ¿ya? Porque yo no estoy haciendo burla, sino que estoy presentando de lo que se cree, de lo que se dice. Pero yo lo quiero invitar a los hermanos que busquen el libro de Efesios capítulo 4. No voy a tomar todas las partes donde sale el diablo, solamente creo yo que voy a tomarme una o dos, no más. ¿Ya? Porque yo lo que quiero es que tengamos una voluntad, ¿no es cierto?, donde aparece esta palabra diablo. Por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 4, Ya. este libro es maravilloso, que nos habla, en el fondo, en el capítulo 4 está hablando de Pablo dando consejos a la pasada manera de vivir, ¿no? Ya. Entonces, yo creo que vamos a leer solamente del 22, Corrigiendo a la iglesia. claro, desde el 22, hermano Luis, si me apoya hasta el 32 nomás, en cuanto a lo que habla el apóstol Ya. Pablo. Dice así. A que dejéis, en cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablar cada uno con su prójimo, ¿verdad? Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga que dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura, enojo, ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros, benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Mira, hermano Luis, cuando uno lee esto y lo medita, lo reflexiona y trata de comprender al apóstol Pablo, yo cuando lo leo,
Ya. Yo veo que lo que Pablo está presentando, primero, es una situación de, ¿cómo diríamos?, del hombre, con relación que está hablando acerca de la conducta o del proceder del ser humano, de la criatura humana, en este contexto de la iglesia. Ya. Yo estoy viendo que Pablo está haciendo un llamado a que dejen esa manera pasada de vivir, o el viejo hombre, Claro. que dice que está viciado con los deseos engañosos. ¿Ya? O sea, el ser humano, ya lo hemos dicho en otros videos, está lleno de debilidades, ¿no es cierto?, de torpeza que tenemos nosotros, y son innumerables las torpezas que tenemos, o flaquezas, si quieren llamarle, o pecados, también podría ser un hermano, ¿cierto? Entonces está llamando que el hombre, crucifiquemos este ser humano, ¿cierto? Claro. Que nos tiene mal, como sociedad, como familia, como todo. Está haciendo ese llamado, ¿ya? Que por un lado, y en el 24 y habla de vestirse de un hombre, ¿ah? Es como que te pones otra ropa. Claro. ¿Ah? Mataste ese que se crucificó, Así como Aarón se vestía de... justamente, se santificaba, se ponía ropa. Entonces el hombre, pero aquí tiene que ir con la conducta, ¿ah? Pero usa el concepto de vestirse. Es como que te saqué esa ropa vieja, sucia, inmunda, que es el Ya. pecado, y te pones una nueva. ¿Ah? Esa es la idea, ¿ya? Y te vestí de un nuevo hombre creado según yo, en justicia, en santidad de la verdad. O sea, lo justamente que tú hablaste en el video anterior, ¿cierto? Claro. Que el hombre trate de vivir lo que en forma justa. Uno sabe más o menos lo que es la justicia, ¿cierto? Es darle a cada uno lo que merece, por ejemplo. ¿Ah? Es un concepto de justicia. Entonces, por lo cual, ¿cierto?, con relación a esto, desechando la mentira, ¿cierto? Porque la mentira no es justo. O sea, mentirle a otro, ¿cómo se hace justo eso? Claro. Cualquiera se da cuenta que no corresponde. No está hablando de estas cosas, ¿ya? Y está diciendo, ¿verdad? Cada uno, porque somos miembros los unos de los otros, somos parte de un mismo cuerpo, entonces ¿cómo nos vamos a engañar uno a otro? Dice que airado, o sea, la persona puede estar enojada, pero que no lo lleva a pecar, ¿ya? O a hacer lo que no es indebido, ¿ya? Ni que se ponga el sol sobre nuestro enojo, así que todo el día no estés todo el día enojado. O sea, si pasaste una rabia, trata de dejar esa cuestión, pero no estás todo el día enojado, hasta que el sol se oculta, ¿ya? Y dice, ni dé lugar al diablo. Aquí viene la palabra, hermano, que yo delante hice una Apareció, expresión. se coló. Apareció la palabra diablo, este vocablo, que Claro. yo te lo digo derechamente, me gustó mucho, y a mí me ayudaba mucho esa frase, para que los hermanos lo puedan entender, que la palabra diablo no se relaciona con ángel, no sale ángel. no sale la palabra ángel, No. ni ser celestial. No dice vuestro adversario el ángel diablo, por ejemplo. Claro. ¿Ya? No dice eso. Entonces nosotros tenemos una idea muy equivocada, porque para el apóstol Pablo no aparece. Por otro lado, si hubiera este ser, como siempre lo hemos dicho, si hubiera un ser celestial que a nosotros nos seduce, nos provoca a hacer lo malo, el apóstol Pablo, ¿cómo nos va a dar en algún lado de la escritura alguna explicación sobre esto? Por ejemplo, que dijera, hermanos, ¿no es cierto?, no se olviden que hubo una revelación en los cielos, ¿no es cierto?, ciertos ángeles o seres espirituales se alejaron del Señor, se pusieron rebeldes, no sé, alguna frase, yo digo que lo diga como Claro. lo digo yo, pero alguna alusión a esto. No hay. Pero aquí todo es terrenal, todo esto. Todo esto es terrenal y tiene que ver un llamado a la santificación del hombre, del cristiano. Claro. Entonces aparece este vocablo y como tenemos ya muy desvirtuado el sentido, muy distorsionado, muy ajeno a Se lo le aparece al tiro un... se figura, ¿no es cierto?, al tiro de la persona lo que ya se nos enseñó, que es un ángel caído, que es espiritual, que anda Claro. por ahí dando vueltas, pero no está hablando eso el apóstol Pablo. Y en esto, hermanos, yo les pido que sean honestos, ¿ya? Y que sean sinceros. Entonces le está diciendo en el versículo 26, airaos no pequéis, ¿ya? No se ponga el sol en vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Después dice, el que hurtaba no hurte más. Entonces, sigue hablando lo mismo, sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, todo el contexto está hablando de cosas que son reprochables, que tienen que ver con el pecado, ¿ya? Y por otro lado llamando a una santificación. Entonces yo estoy viendo que la palabra diablo en el contexto, sin que me lo diga la Biblia, me lo descifre, estoy viendo que está hablando de cosas carnales del hombre, cosas malas. Porque si me dice que no le dé lugar al diablo como algo malo, me está hablando algo de mi carne. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, en ese contexto está diciendo, ¿ya? Como a la maldad, ¿ah? Es como decir a la maldad, a lo malo, a lo maligno, ¿ah? No le di lugar a la... Así, Ya, pero así lo estoy está entendiendo. bien, no sale un ángel ahí, está bien. Sí. Pero, ¿por qué tendríamos que ¿en qué sentido tendríamos que entenderlo? La palabra diablo no la podéis dejar entre paréntesis. Claro, lo que veo que yo con el mismo contexto uno se puede dar cuenta que no está hablando de un ángel, o sea, de hecho no aparece.
y está hablando de cosas terrenales del hombre, pero hay otros textos que de alguna forma nos ayudan un poquito más a entender Ya. estos vocablos. Ya, vale. Y ese sería, por ejemplo, para mí, en Hebreos capítulo 2. Esto ya nosotros ya lo hemos enseñado muchas veces, pero ahora yo lo estoy haciendo de manera que sea más fácil, ¿no? Tratando de explicar un poquito más, Luis. Ya. Capítulo 2. El versículo 14. Ya. ¿No tú lo puedes leer? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús, ¿no es cierto? Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Ya. Muy bueno. Yo lo encuentro que aquí hay una explicación un poquito más, como que nos aclara. Al ¿ya? callo. Al callo nos aclara, porque está diciendo que así como los hijos que somos nosotros participamos de carne y sangre, porque en algún momento nosotros vamos a ser seres espirituales. ¿Ya? Ya. Acuérdate que somos hijos adoptivos por Jesucristo. ¿Ya? Ya. Dice, él también participó de lo mismo. O sea, Cristo, a pesar que era un ser celestial, participó de nuestra semejanza. De carne y sangre. De carne y sangre, ya. Ya. Pero con un propósito lo hizo. Ya. Para destruir, por medio de la muerte, ¿ya? O sea, vino a destruir, ¿a quién? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, A la carne y sangre. es saber al diablo. O sea, A la carne y a la sangre. carne y a la sangre. Vino a Claro. morir por nuestros pecados. Vino a destruir la carne y la sangre. Claro, vino a destruir al viejo hombre, lo crucificó. Pablo dijo, con Cristo Claro. estoy justamente crucificado. Porque en la cruz, ¿qué cosa fue crucificar? Al hombre. La carne y sangre. La carne y la sangre. Y cuando él murió, murió por los pecados de los hombres. Claro, el hábito. Es el evangelio. El hábito, digamos. ¿Cierto? Nosotros somos los obedientes, nosotros somos el viejo hombre y Cristo lo clavó en la cruz, lo destruyó. Lo destruyó. Y por eso es que Pablo entendió, dijo, con Cristo estoy justamente crucificado. ¿Por qué justamente crucificado? Porque él entendió que cuando Cristo murió en la cruz, a él también lo estaba clavando y lo estaba destruyendo. Destruyó Claro. el viejo hombre. Claro. ¿Ya? Lo deshizo a ese viejo hombre. Entonces, ahí destruyó el diablo. El que no hace pecar, pues si no, son nuestros pecados. Claro. Es el que no nos condena, es nuestro pecado. Y justamente vino a lavar nuestros pecados. Y eso es lo que está diciendo Hebreo 2.14. Tampoco, ojo, en este mismo contexto sería la misma explicación anterior, que no hay una relación aquí diablo con ángel. No hay. Al contrario, si tú lees un poquito más abajo, dice, en el verso 16, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia humana. O sea, no vino a morir ni siquiera por ángeles, o sea, No. por los hombres. ¿Ya? Claro. Entonces, a mí me queda muy claro, hermano Luis, que en esto deja muy clarito el apóstol Pablo, que, no el apóstol Pablo, aquí no sabemos quién es el autor, ¿ya? ¿Ya? El autor de Hebreo, quiero decir, el autor de Hebreo, ¿no es cierto? Que ¿Ya? Cristo vino a destruir al diablo, o sea, decir, a la carne. Y eso, ¿cómo nos aclaramos que vino lo que estoy diciendo? Eso Sí. aparece en Romanos 6, que tú lo leíste también delante. Romanos 6 ya. Claro, Romanos 6, yo creo que con esto casi yo estoy terminando el estudio, pero voy a mostrar Romanos 6. Te conviene tomar Santiago también después. También, Romanos 6, Para saber quién es el diablo. claro. Mira. Versículo 6. Ya, mira, lo voy a leer del 5. Bueno, Porque si fuimos plantados juntamente en él, a la semejanza de su muerte, por el bautismo, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, el diablo, claro. a fin de que nos sirvamos más al pecado. Ahí está, pero clarito. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos en las aguas, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo? Una semejanza a la muerte de Cristo. ¿No es cierto? Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Nosotros nos unimos en el agua, ¿no es cierto? Está muriendo el viejo hombre, en una semejanza. Y el que se levanta es una nueva criatura. Dice, porque así también lo seremos en la resurrección. Y sabiendo esto es lo que uno tiene que saber. ¿Qué pasó ahí? Que nuestro viejo hombre fue crucificado. Claro. O sea, lo destruyó. Lo destruyó. Juntamente con él. Por eso que Pablo dijo, estoy con Cristo justamente crucificado. Claro. ¿Ya? Para que el cuerpo del pecado, ¿no es cierto? Que nos lleva, Claro. sea destruido. Y en la cruz Cristo lo destruyó. Ahí destruyó el diablo. ¿Ya? A fin de que nos sirvamos más al pecado. Claro. Entonces, el que nos condena, ¿cierto? El que nos lleva a la perdición son nuestros pecados, es el viejo hombre. Es el que nos condena. Claro. Y por otro lado, el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo, ¿cierto? Que son los deseos de nuestra carne. Claro. ¿Ya? Exactamente. Eso es lo que los hermanos debemos de entender. Y fíjate que si tú ves, por ejemplo, en Pedro capítulo 5, Ya. vamos a revisar también
que interesante que parece algo parecido. 5, Mira, 8. 5, claro, porque está hablando de, pues léete del 6, me gustaría que lea el 6 para hacer el contexto. Humillaos, pues, ¿Ya? bajo la poderosa mano de Dios. O sea, le está diciendo que nos enseñoree el pecado. Que te humille. Eso es lo que está diciendo, Claro, humillarse. humillarse. Humillarse no es solamente tirarse al suelo, Claro, sino que no hacer caso claro, al mundo animal, justamente. para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, ¿Sí? echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ya? Sed templados, ¿no es cierto? O sea, sofrenados, O sobrio. sobrio, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, el deseo de la carne, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, ¿Ya? al cual resistís firme en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones las tenemos todos, Claro. han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Ya. Entonces queda clarito que cuando es casi parecido a lo que está hablando Efesios. Claro. Está hablando que el hombre se humilla a Dios, ¿no es cierto? Que se entrega a Dios, que deje los deseos de la carne, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Eso está diciendo. Claro. ¿Ya? Y que seamos sobrios, que estemos velando, porque si no nos cuidamos nosotros mismos, ¿no es cierto? Esta carne que es la que nos lleva a la perdición, ¿no es cierto? Nos va a comer como león rugiente. Ser sobrio y velar porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Y por eso dice el cual resistir firme en la fe, sabiendo que lo mismo, aquí viene la palabra padecimiento, Claro. padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos todo el mundo. Fíjate que la palabra padecimiento con el pecado está relacionada en el capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice. Del mismo libro, ¿eh? Estamos hablando del mismo libro. De Pedro. De Pedro. Está diciendo exactamente lo mismo, en el capítulo 4, versículo 1. Pues que Cristo Digo. ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, Ahí está. para que ya el tiempo que queda en la carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Ya, entonces lo está diciendo clarito, que así como Cristo padeció en la carne, ¿cierto? Resistió a su diablo, digamos, Matando al diablo. matando al diablo. Nosotros tenemos que estar del mismo pensamiento, porque dice que quien apareció en la carne terminó con el pecado. Claro. Y aquí habíamos leído, dice, el cual resistí firme la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo a nuestros hermanos en todo el mundo. Claro. Mismo libro. O sea, a todo creyente le pasa lo mismo. Le pasa lo mismo, padecemos en la carne. No lo mata en 2 minutos. Claro, y este es el diablo, ¿no es cierto?, que a nosotros nos lleva a la perdición, que es el Claro, pecado, ¿ya? claro. Que mora en la carne. ¿Ya? Y en este texto de que estoy leyendo Pedro, también hagamos este mismo ejercicio, no aparece la palabra ángel, no hay ninguna relación. No aparece. No aparece nunca. No aparece. Entonces, Porque es de la carne. claro, entonces los hermanos tienen que ser honestos y sinceros con esto y darse cuenta que esa película que le enseñaron, ¿no es cierto?, que nosotros estamos peleando con ángeles caídos, espirituales, esos son puros cuentos. ¿Ya? Entonces tratemos de ser más legítimos con la escritura y con el contexto que entregaron los apóstoles. Tú hacías una alusión a Santiago. Santiago. Ya, con esto vamos a terminar con ¿De Santiago. dónde emerge el...? El pecado, los malos deseos. Para que terminemos, para no hacerlo tan largo, si en el fondo la idea es no aburrir tampoco. ¿De dónde viene la guerra? Claro, 4:1. Ya, pero el libro hermano Luis, sí. Dice, ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestra concupiscencia, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis, y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo de Dios se constituye amigo del mundo y se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa el espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. ¿Ya? Resistid el deseo de la carne, el Pero- diablo, y de vosotros huirá. Oye, qué maravillosa esa parte. Sí. Todo lo que hablaste, y fíjate que tiene una armonía, pero maravillosa. Sí. Porque le dice justo lo que lee por otro texto, ¿cierto? Que lo humillaron delante de Dios, aquí aparece igual.
pero es de mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, someteos pues a Dios, lo mismo que leímos delante, Claro. ¿ya? ¿Cierto? Y Él se acercará a vosotros. Someteos pues a Dios, dice, y resistir al diablo, y huirá de vosotros. ¿Cierto? O sea, que te volváis a Dios, no al deseo de la carne, Claro. ¿ya? Que te humilles frente a Dios, para que la carne no te domine. ¿Se dan cuenta que está hablando del tema de la carne, del pecado del hombre que habita en el hombre? De eso está hablando, no está hablando de... Y vuelvo a insistir que el versículo aquí, invocar a los diablos, no está relacionado con ángeles, no aparece. No sale ángel. No hay ninguna explicación. Con esto, hermano, Claro. yo voy a terminar, pero quiero decir lo siguiente. Que los hermanos se den cuenta y que analicen que si hubiera para Pablo en su conciencia, en su mente, que hay ángeles, no sé, voladores o extraviados o rebeldes, habría una explicación en alguna de sus cartas, o del Claro. apóstol Pedro, o de la enseñanza de Cristo. Claro. Ahora, no hay. Ahora, la mala intención de los pastores es desviar la atención de la culpa, para que el hermano no se preocupe de su pecado, sino como le echa la culpa con mucha facilidad a un ángel, entonces él nunca va a resolver el problema de su pecado, va a seguir con su pecado. Porque cree que el problema es de él. ¿Te das cuenta? Claro. Por eso que Pedro dice que son de condenación. Doctrina de condenación. Esta no es una cosa, o de perdición, ¿no es cierto? Claro. Esta no es una cosa decorativa, sino que la persona que le carga el pecado al diablo, finalmente él, ¿no es cierto?, engaña a su propia alma. Claro, porque piensa que el problema es de otro, no es de él. Es de otro. Él me está asusando, él me está... Y los pastores le dicen incluso que ellos son víctimas. Claro, pues Es una maldad esa ellos cuestión. incluso una especie de exorcismo. Es una maldad de condenación. Claro, muy bien. Ya, pues hermano, espero que este pequeño estudio que hicimos, ¿cierto?, le sea de reforzamiento, porque estas cosas las hemos visto, Claro. pero que hay que reforzarlas. Ya, cuando usted lea la escritura, entonces no se deje engañar cuando una persona diga que el diablo es un ángel caído. No, el diablo son los deseos de la carne. Eso es lo que demuestra la escritura. Podríamos estar toda la tarde aquí demostrándolo. Y cuando habla la palabra diablo, diabólico, tiene que ver con temas terrenales. En el mismo Santiago, Luis, ha salido Sí. ahí un poquito. Sí, Mira, Santiago. en el capítulo 3, ahí mismo estaba, Sí. dice, versículo 13 al 18, podríamos hablar. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Mas si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Ya. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Ahí está. Ahí está. Es diabólica, es terrena, dice que muestra esta claro. sabiduría. No es de lo alto, o sea, no viene del cielo. No viene del cielo. En cambio, los ángeles sí son del No, cielo. no viene de un ángel volador. Claro, sino que es terrenal, Claro. animal y diabólica. O sea, el diabólico tiene que ser de la carne. Y Pablo dice, en mí no mora el bien. No muere el bien. Así que, Ya, pues hermano Luis, lo dejamos aquí, bueno, y le damos gracias a los hermanos su paciencia, que siempre tienen la tolerancia, y hemos hecho estos pequeños videos cortitos para que no nos olviden, es cierto que vamos a seguir subiendo videos y seguir reforzando, ¿no es cierto?, esta sana doctrina que queremos que los hermanos salgan de sus errores, al fin de que, ¿no es cierto?, la iglesia no se desvíe, porque al final, si la iglesia por un lado, como tú presentaste, no se santifica, engaña su corazón, y por otro lado, si le echa la culpa al diablo, entonces no va a tener perdón. ¿Ah? Va a estar, o sea, Dios no la mira con buenos ojos, una persona poco sincera que cree que la culpa es de otro. O sea, imagínate frente a sí, no, yo no. claro, porque dice, si confesamos nuestro pecado. Él es fiel, entonces el pecado de nosotros. Cristo, y con esto termino, Cristo vino a morir por los pecados nuestros. Claro. Nuestros. El pecado es de nosotros. La culpa es de nosotros, la mancha es Ahora nuestra. la condenación del príncipe de este siglo que es el hombre. Claro. Pero hay más textos sobre eso. Así que este es un reforzamiento nomás y bueno, un gran saludo para todos los hermanos, esperando que les sea grato este estudio. Dios los bendiga. Amén.